La oferta en España está muy reducida, los expertos inmobiliarios dicen es que hay poca oferta, poca vivienda nueva y mientras no haya más oferta en circulación, los precios es difícil que bajen pese a que haya contracción de la demanda. Sí, yo creo que los españoles, como que dice que hemos nacido con un ladrillo en el estómago, que no, nos gusta el ladrillo, aunque es cierto que si comparamos con generaciones anteriores, en la generación de lo que pueden ser nuestros padres, pues todo el mundo tenía su residencia principal y la casa en la playa. A día de hoy, muchos jóvenes no pueden ni siquiera acceder a su propia residencia principal. Pero para ti, ¿qué porcentaje sería el adecuado para invertir en inmobiliario? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos con Andrea Redondo, que es fundadora del Club de Inversión. Es un placer tenerla aquí por el canal. Mucho tiempo ya con ganas de que pasara por aquí. Y para hablar sobre todo de estrategias, de cómo construir una cartera, de cómo ve el escenario ahora y cómo enfocarlo a nivel inversores, posibilidades, mercado inmobiliario también seguro que comentamos. Así que Andrea, un placer tenerte por aquí. Para mí es un lujo contar con tu presencia aquí. Pues muchas gracias, Héctor, por traerme, por la invitación y un placer para mí compartir con vosotros. Un placer para mí, lo dicho, y bueno, pues a los que lo veáis esto, que bueno, para que lo sepáis, esto lo emitimos en directo, pero es una entrevista que en este caso hemos grabado, lo digo porque seguramente entren preguntas o cuestiones en el chat en directo, pues que en esta ocasión no las podemos abordar, pero no pasa nada, porque vamos, que seguramente vamos a abordar una charla con los puntos más interesantes de lo que hay ahora en la actualidad. Y los que lo veáis en YouTube, pues como siempre, si os gusta el contenido, ya sabéis que dejáis vuestro like y comentario, y bueno, a lo largo de la charla ir diciendo lo que os va apareciendo, ¿no? Y lo que nos va comentando también Andrea. Quería abordar, porque sé que vamos, tienes una expertise importante en tema de planificación, pero antes de hacer planificación también es muy importante, y ya sabes que el focus de mi canal también está en seguir la actualidad, en ver el contexto de mercado en el que nos encontramos, y quería preguntarte por esto, ¿no? ¿Cómo ves el contexto de ahora? ¿Lo ves difícil a la hora de hacer una planificación? ¿Ves de hecho que esa dificultad o el momento en el que estamos puede ser oportunidad también para hacer cartera y en qué tipo de activos, ¿no? ¿Cómo ves el contexto a nivel genérico? Estupendo. Bueno, te voy a contextualizar un poco la respuesta antes de explicar concretamente. Yo, bueno, pues llevo cerca de 20 años invirtiendo y durante este periodo de tiempo he probado todo tipo de estrategias de inversión en todo tipo de activos, pero yendo más a lo que es la temporalidad de las distintas inversiones, he probado desde operaciones intradía, o sea, hacer scalping y demás, hasta inversiones a muy largo plazo. Tengo algunas posiciones en cartera desde hace más de 10 años. ¿Por qué cuento todo esto? Porque mi visión y la respuesta que te voy a dar se han ido forjando con el paso del tiempo y probando distintas estrategias de inversión. Y a día de hoy, por mi forma de ser, por mi manera de entender el mundo, las inversiones, me quedo con las inversiones más a medio y largo plazo. Eso no quiere decir que no invierta a corto plazo, pero sí me decanto más por el medio y largo plazo. Te cuento todo esto porque obviamente sigo las noticias y a mí me ayuda mucho pues canales como el tuyo, ¿no? Que hacéis una síntesis perfecta de lo que es la información, lo que está pasando ahí fuera, pero yo no me rijo por la información o las noticias del día a día para mi toma de decisiones de inversión. Por eso quería un poco contextualizar. Dicho esto, obviamente hay tendencias, hay noticias que son muy importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de poder hacer esa planificación de la que hablabas. Entonces, a todo eso hay que añadir que yo soy una optimista por naturaleza. No sé si es por mi visión del largo plazo, que en el corto plazo nunca sabes qué puede pasar, pero en el largo plazo, pues si inviertes en activos que tienen un buen comportamiento, pues sí que las probabilidades de que suban son más elevadas. Entonces, con todo esto, es cierto que ahora mismo vivimos en un mundo muy incierto, con pues, todo lo que está pasando, ¿no? Venimos de una época de tipos de interés muy alta que se está consiguiendo reducir, controlar, pero no está del todo dominado. Eso por un lado. Hay países que están en recesión, otros que están al borde de entrar en recesión. También hay, bueno, pues, tenemos riesgos geopolíticos, bueno, realidades geopolíticas de guerras que están en curso, otras que podrían estallar en cualquier momento. También está todo el tema de todas las elecciones que va a haber en el 2024, que se habla del año de la gran elección. Entonces, todos esos son elementos que hacen que haya mucha incertidumbre y esa incertidumbre, pues obviamente, se ve reflejada en la volatilidad de ciertos activos.
y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es lo que rige mis decisiones de inversión. Entonces, ¿cómo veo yo el mundo? Un mundo en el que, y no solo lo que voy a decir aplica para ahora, sino lo que hemos estado viendo, ¿no? Hay mucho miedo ahí fuera. Los medios de comunicación más tradicionales, ¿no? Pues, aportan normalmente información, pues, sesgada. Y yo pienso que no hay que dejarse llevar por el miedo, ¿no? De la incertidumbre de lo que va a pasar, porque pues, muchas personas en el 2022 fue lo que se conoce como un annus horribilis, un año en el que prácticamente todas las clases de activos, algunos se salvó, pero prácticamente todas estuvieron en negativo y muchas personas dejaron de invertir por ese miedo, y en cambio el 2023 ha sido un año espectacular, a pesar de que había mucho ruido, mucho miedo, y eso es algo que quiero que se tenga muy presente, que es mejor comenzar a invertir cuanto antes. El tiempo es un gran aliado, antes que pararse a pensar exactamente en este activo o en este otro. Obviamente no hay que invertir en lo más alto de un ciclo, pero hay que contextualizarlo todo. Y que por un lado están, y también lo hemos hablado, bueno, para quien no lo sepa, también hemos tenido una charla para el canal de Andrea bueno, que hemos tratado algunos de estos temas, pero es que va ligado, ¿no? Con lo que vas diciendo. Una parte importante de la inversión, y lo hablamos ahí, está la parte estructural de lo que uno invierte, ¿no? Y esas tendencias más estructurales de largo plazo, y luego otra parte puede ser esa parte más táctica, ¿no? De las carteras, ¿no? Y lo que dices tú, hacer un seguimiento de tendencias de cara al largo plazo, de partes estructurales, diluye precisamente el riesgo del corto plazo. Decías, 2022 fue un año horrible. Yo creo que salvo el dólar, poco más se salvó en 2022. El dólar fue the king, ¿no? Como se decía. Y en 2023, en cambio, hubo recuperación cuando se hablaba, y esto es cierto, de recesión económica, por los indicadores adelantados que apuntaban en esa dirección, ¿no? Y luego, pues bueno, porque el Tesoro lo ha evitado en Estados Unidos, pues ha cambiado el esquema en el mercado, esa es la realidad. Pero sobre todo algún inversor que diga, quiero hacer market timing, es lo que dices, ¿no? Es que es muy difícil hacer una planificación, decir, el momento adecuado, ¿no? Seguro que a ti también te lo preguntan, como me hacen a mí, ¿no? Dicen, oye, el momento adecuado de comprarse un piso, de entrar en bolsa, de tal. Digo, no, el momento adecuado es moverse, moverse cuanto antes si quieres estructuralmente invertir. ¿No? Esto es un concepto bastante clave. Sí, eso es. Además, por ejemplo, en el 2023, que había todavía tipos de interés muy altos, o sea, los más altos de las últimas décadas, y a pesar de ello yo he hecho varias inversiones inmobiliarias, una de ellas mi mayor inversión inmobiliaria hasta la fecha. Y la gente me dice, pero Andrea, pero ¿estás loca si los tipos de interés están muy altos? Y digo, sí, están más altos probablemente de lo que estén en 2024, de lo que estén en 2025 y años posteriores, pero si tú sabes buscar buenas oportunidades de inversión, las vas a encontrar en cualquier entorno, en cualquier contexto de mercado, y lo importante es saber buscar, saber exponerse, tomar riesgos calculados, y si lo haces, pues cualquier momento puede ser un buen momento para invertir, si sabes, como digo, cómo hacerlo. Ya que dices de inmobiliario y que has hecho tu mayor inversión en inmobiliario en este 2023, ¿ves un contexto positivo para el mercado inmobiliario, para hacer inversiones inmobiliarias? Porque además ya sabemos que la inversión inmobiliaria protege bastante de la inflación a largo plazo. A lo largo de la historia lo sabemos, ¿no? Y si además mucha gente dice, no, es que las hipotecas están caras, bueno, también hay que tener en cuenta que si el precio del inmueble va subiendo con el paso del tiempo, el porcentaje que pagas de cuota de hipoteca se diluye con tu aumento del poder adquisitivo si va acorde a la inflación, ¿no? Entonces, ¿ves ese contexto interesante ahora, pese a, pues eso, los precios más caros de la vivienda, más dificultades de acceso a la financiación? ¿Cómo lo ves a la hora de tener inmobiliario en cartera? Sí, o sea, normalmente las personas que abordan el sector inmobiliario sin saber bien cómo funciona, ¿no? Dicen, y la lógica es buena, si tú pagas más por una hipoteca, o sea, si el dinero está más caro porque los tipos de interés son más altos, hay menos personas que pueden optar a esa financiación, y por ende, pues el juego de la oferta y la demanda hace que, como hay menos demanda porque no hay tanta financiación, pues que decaigan los precios, ¿no? Es un poco la óptica. Y te digo, el planteamiento es bueno. Lo que pasa es que hay mucho dinero en el mercado. Hay gente que, por ejemplo, invierte sin necesidad de apalancamiento, de financiación. Hay otras personas que, teniéndolo, al final es el coste de oportunidad, ¿no? A ti te puede parecer que unos tipos de interés al 3-4% son muy elevados, pero si tú estás sacando una rentabilidad a lo mejor de un 8-9%,
te compensa y con creces. Además de lo que tú mencionabas, ¿no? De la inflación, hay que tenerlo en cuenta. Que las cuotas de la hipoteca sí o sea, hay que tenerlo en cuenta también si es tipo fijo, tipo variable, pero más allá de eso, es que si te fijas, si vas a ver las estadísticas inmobiliarias del precio del inmobiliario en España, por ejemplo, no han bajado, ha subido, obviamente se ha ralentizado a la velocidad a la que ha ido creciendo en el último año, pero han seguido subiendo los precios medios por metro cuadrado en España. Obviamente hay ciertas comunidades autónomas en ciertas ciudades donde no es el caso, ha bajado, porque esto, un mito que existe en inmobiliario es que el inmobiliario siempre sube. No, no siempre sube, puede llegar a bajar como lo vimos, pero si enfocas bien la inversión, incluso con tipos de interés alto, tú puedes conseguir lo que se conoce como una autofinanciación, que quiere decir que tú haces una operación inmobiliaria con óptica de generación de ingresos pasivos, de las rentas, ¿no? Donde tú consigues que el alquiler no solo cubra la cuota de la hipoteca, sino todos los gastos fijos y además te queda un cash flow, un excedente positivo. Y eso, a pesar de que los tipos de interés están altos, se puede hacer. No es fácil, obviamente es mucho más difícil que cuando los tipos de interés están más baratos, pero también tú tienes más poder de negociación con los vendedores. ¿Por qué? Porque juego de la oferta y la demanda. Hemos dicho que hay menos demanda, entonces, claro, si hay menos demanda, quiere decir que hay menos compradores, entonces tú vas a poder negociar más a la baja y al final, ¿cómo se hacen buenas operaciones de inversión? Si consigues comprar por debajo del precio del mercado y eso lo puedes hacer siempre. Hay momentos en los que te puede costar más, hay momentos en los que te puede costar menos, hay momentos en los que hay más bienes, porque también si hay vendedores que no tienen prisa y dicen, oye, yo no tengo prisa, no lo voy a poner en venta porque creo que a lo mejor lo malvendo, pues me espero. Entonces, si hay menos oferta, es más difícil, pero poderse se puede si sabes cómo. Luego, otra cosa clave, ¿no? Y que lo acabas de decir ahora con el tema de la oferta, dentro del mercado español me refiero, ¿no? Porque luego cada mercado tiene su, bueno, su componente regional, ¿no? Y su análisis particular, pero aquí en España en concreto, y yo lo llevo diciendo en el canal, también con invitados expertos del mercado inmobiliario desde hace tiempo, es el tema de la oferta en España. La oferta en España está muy reducida, los expertos inmobiliarios dicen es que hay poca oferta, poca vivienda nueva, está todo muy parado en ese sentido, y mientras no haya más oferta en circulación, los precios es difícil que bajen pese a que haya contracción de la demanda, ¿no? En ese caso. Entonces, es cierto que el acceso a la financiación y lo que comentamos está más apretado por esa subida de los tipos de interés y los matices que has dicho ahora que me parecen súper interesantes, pero luego si no cambia el puzzle oferta-demanda, está sirviendo de refugio como poco la vivienda a día de hoy, ¿no? También es interesante saberlo, decir, oye, tenemos una inflación superior al 3% y la vivienda está protegiendo, ¿no? Y con esto te quería preguntar y añadir una segunda derivada. Mucha gente que está pensando en invertir en inmuebles o decir, oye, compro una segunda vivienda como inversión, ¿no? ¿Qué porcentaje para ti debe representar en una cartera el inmobiliario? Te digo esto porque tradicionalmente en España es ladrillo, ladrillo. Mucha gente de mi entorno cuando no sabe qué hacer dice, oye, pues me compro un segundo piso y ya está, ¿no? Y esa va a ser mi inversión, casi el 100% de su inversión. A ver, ¿no? Está luego el componente de diversificar y ver los riesgos que también tiene el inmobiliario. Pero para ti, ¿qué porcentaje sería el adecuado para invertir en inmobiliario? Sí, yo creo que los españoles, como que dice que hemos nacido con un ladrillo en el estómago, que no, nos gusta el ladrillo, aunque es cierto que si comparamos con generaciones anteriores era mucho más accesible de lo que es a día de hoy. Antiguamente, en la generación de lo que pueden ser nuestros padres, pues todo el mundo tenía su residencia principal y la casa en la playa. A día de hoy muchos jóvenes no pueden ni siquiera acceder a su propia residencia principal. Pero más allá de eso, es difícil dar un porcentaje porque pues, todo depende de no a mí me gusta llevarlo siempre al perfil de inversión que tienes, porque depende de tu edad, de tu situación personal, de tu situación profesional, de tu aversión o tolerancia al riesgo, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que es difícil dar un porcentaje general, entonces te voy a decir lo que hago yo, para que luego cada cual pueda pues, bueno, llevarlo a su terreno y adaptarlo. Yo personalmente tengo aproximadamente un tercio de mi cartera en inmobiliario. Y de este tercio hay no sabría decirte qué porcentaje, pero digamos a lo mejor un 80% de ese tercio de la cartera que está en inmobiliario físico, ¿vale? Aquí con distintas estrategias de inversión, sobre todo compra o sea, para alquiler, porque yo alcancé la libertad financiera hace tiempo, entonces necesito que mis inversiones generen para poder mantener mi nivel de vida, ¿no? Entonces, por eso tengo esa parte y luego, bueno, pues otras que hago flipping y demás.
Pero ese es el grueso, pero no es la única parte, porque esto hay que entender que el inmobiliario, igual que muchas otras inversiones, hay varias formas de poder invertir en ello. Entonces, la que nos viene a la mente siempre es voy a comprar un piso físico, ¿no? Para poner en alquiler o para revenderlo más caro, lo que sea, pero no es la única. Se puede invertir, por ejemplo, en inmobiliario a través de la bolsa, a través de los REITs o las SUCIMIs que se llaman en español. Es una opción que puede ser muy interesante, sea porque quieres obtener dividendos, que los REITs, por ejemplo, tienen una política de distribución de dividendos que les obligan por ley a distribuir, creo que es el 90% de sus beneficios, pero no solo, hay otros que van por la revalorización. También se puede invertir en inmobiliario, por ejemplo, a través del crowdfunding inmobiliario, que está bastante de moda en estos momentos. También existe la tokenización inmobiliaria. Entonces, a mí personalmente son ramas que las tengo en cartera, me llaman menos que la inversión física, pero también están ahí. Entonces, para las personas que no se pueden permitir el inmobiliario físico, porque obviamente hace falta un cierto capital de entrada que hace que no siempre sea tan accesible como otras inversiones, pues hay otras alternativas mucho más accesibles. Así que, bueno, pues es como yo lo hago, un tercio aproximadamente, porque creo que hay otros pilares de inversión también muy interesantes, entre ellos la bolsa, que yo personalmente tengo también un poquito más de inmobiliario, un 35-36% en bolsa, y luego el resto del quesito pues lo completan otras inversiones que nada tienen que ver con estas dos que te he dicho. Luego vamos a ir a este concepto que has hablado de la libertad financiera y que la has alcanzado hace mucho tiempo. Te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo lo has hecho y si pues perfiles, digamos, ciudadanos normales, ¿no? De a pie lo pueden conseguir y cómo hacerlo. Luego vamos a ese concepto. Pero antes quiero, ya que estamos hablando de estructura de cartera, quiero preguntarte, ¿no? Por tu estructura de cartera. Esto sé que cada perfil de inversor es diferente. Hay gente que tiene más tolerancia al riesgo, hay gente que tiene más edad y que prefiere ser más conservadora porque quiere preservar más capital, ¿no? O jóvenes que quieren decir, tienen menos dinero que perder, ¿no? Y dicen, bueno, pues tengo más tolerancia. Pero, ¿cuál es la estructura de tu cartera ahora mismo, viendo el contexto y pensando en ese largo plazo? ¿Cómo tienes estructurada tu cartera? Ya has dicho ese porcentaje de inmobiliario, pero el resto, ¿cómo sería? Pues mira, digamos el tercio que nos queda, ya excluyendo bolsa e inmobiliario, que es cada uno aproximadamente un tercio. Tengo una parte en efectivo, que esto la gente me dice, pero ¿por qué tienes tanto efectivo? O sea, a día de hoy es en torno a un 9% de mi cartera es efectivo. Dicen, pero si con la inflación está perdiendo poder adquisitivo, y sí es cierto, pero esa parte de liquidez, primero es el colchón de emergencia o de seguridad, y muy importante, pero más allá de eso es que a mí me gusta tener liquidez para aprovechar cuando hay bajadas en los mercados, inyectar más capital y poder así obtener ganancias. Si me vas a decir, pero Andrea, esta es una incongruencia con que no sigues los mercados. No los sigo tan de cerca como puede ser tú, Héctor, que estás ahí todos los días viendo las noticias, pero cuando hay una bajada muy importante en bolsa, en criptomonedas, eso se sabe, tengo alertas puestas. Entonces, si a mí me llega una alerta, por ejemplo, en el 2020, en febrero y marzo, que a lo mejor la gente ya no se acuerda, los que no estaban metidos en bolsa, pero en marzo hubo algunos días, algunas semanas, donde la bolsa bajó una cantidad extraordinaria. O sea, recuerdo bajadas de a lo mejor en un día 6, 7, 8%, y en cuestión de unas pocas semanas casi llegó a bajar un 20% la bolsa. Pues ahí, ¿qué hacía la gente? Vendía. ¿Qué hacía yo? Pues con la liquidez que tenía acumulada, inyectar más, y de esta manera, pues en el 2020, os invito a que vayáis a un gráfico, hubo esa bajada muy fuerte, pero luego rebotó 2000, o sea, en la segunda mitad del 2020 y el 2021, años extraordinarios, que eso puedes aprovechar si tienes esa liquidez. Entonces, por eso siempre me gusta tener algo de liquidez, que sí, que cuando no está invertida pierde poder adquisitivo, aunque ojo, que lo puedes tener en cuentas remuneradas, que amortigua un poquito la inflación. Luego tengo también materias primas, me gusta mucho. Hay una parte que es más estructural, que sería el oro, por ejemplo. A mí me parece fundamental tener oro en cartera. Una parte, como digo, estructural, y otra más táctica, como dirías tú, ¿no? De según las condiciones de mercado, pues más o menos. Y ahora mismo, por la estructura que tiene el precio, tanto el oro frente al dólar como el oro frente al euro, tienen patrones un poquito diferentes, pero la tendencia para mí es claramente alcista. Entonces, materias primas, o sea, bueno, metales preciosos, también plata, platino, cosas así. Otras materias primas también me posiciono, pero ahí es mucho más, el timing es mucho más importante para materias primas que pueden ser para otras inversiones. Tengo criptomonedas, como no.
además ahora o sea, yo tengo, pues de nuevo, una parte que es estructural y otra parte ahora en este 2024, que hemos visto ya la entrada de mucho capital institucional con la adopción de los ETFs spot sobre el Bitcoin, y se anticipa que a lo mejor pueda ocurrir lo mismo con el Ethereum o el Ether en mayo, junio tal vez. Y si a eso le juntas el halving que está, bueno, pues a la vuelta a la esquina, ¿no? Se estima que para finales de abril yo estoy inyectando más capital para poder aprovechar esa subida, que no sabemos si se va a dar o no. O sea, desde luego que en el 2024 ha empezado fuerte el año, pero que yo pienso que sí que se puede dar cuando analizas los modelos, stock to flow models y demás. eh, pues es muy probable que se dé. Entonces, criptomonedas tengo una parte también. Y luego tengo inversiones alternativas de lo más variado, de lo más exótico. Tengo, pues ahí tengo whisky, vino, inteligencia artificial. Hay personas que lo meten dentro de lo que sería la bolsa. A mí me gusta separarlo un poquito, porque son cosas como mucho más novedosas, ¿no? Bueno, pues de todo. Gemas, o sea, inversión en joyas, coches, que no tengo un Ferrari, ¿vale? Antes de que empecéis a preguntar, no soy la típica que va a enseñar un Ferrari en redes sociales, no va por ahí, pero puedes invertir en coches, pues eso, de lujo, grandes clásicos también se puede hacer, y bueno, pues inversiones alternativas es el cajón desastre, donde obviamente lo que se trata es de invertir menores cantidades, porque son inversiones mucho más arriesgadas, que no están reguladas, pero que puedes obtener grandes rentabilidades. No he mencionado pues el crowdlending, que es préstamos a particulares o empresas, y demás. Te quería preguntar, ¿tú eres más de defender la estrategia de aportaciones periódicas, pensando en largo plazo y hacer acumulación, ¿no? Incluso las bajadas y demás? ¿O tienes una orientación más de, oye, voy a hacer market timing, ahora ha caído, lo que decías, 2020 y tal? ¿O conjugas las dos, incluso, ¿no? Porque se pueden conjugar las dos también. Sí, yo hago las dos. Tengo algunas que tengo en piloto automático, que pase lo que pase. Bitcoin, por ejemplo, yo tengo mi orden permanente, siempre, con la frecuencia que está, se va comprando y ni me preocupo de mirar el mercado. Y luego, pues combino esas compras recurrentes con momentos, pues lo que te decía, ¿no? De, mira, ahora me parece que es un buen momento, o porque haya bajado, o porque la situación económica me parece que haga que algunas clases de activos puedan ir al alza. Entonces, pues inyecto más capital y ahí sí que hago más timing del mercado con esa parte que no está automatizada. Ujú. Muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, antes que te decía que te iba a preguntar por el tema de la libertad financiera, porque hay mucha gente que, pues, que está interesada en este concepto, ¿no? Y es lógico, ¿no? Por otro lado. Por cierto, los que estáis comentando por aquí en directo, ya sabéis, bueno, los que hayáis entrado de nuevas, esta entrevista en concreto está siendo grabada, pero no pasa nada porque estamos abordando seguramente muchas cosas que tenéis en la cabeza y en mente y que queréis preguntar. Y los que lo veis desde YouTube, por supuesto, pues como os he dicho antes, que dejéis vuestro comentario, vuestro like ahí, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido y os está gustando la charla, porque así, bueno, pues el canal va creciendo y vamos llegando a más gente, ¿no? Y estos conocimientos van ampliándose, que es de lo que se trata. Pero precisamente hablando de conocimientos y de conceptos, esos conocimientos seguramente te hayan llevado a tener independencia financiera, libertad financiera, y desde hace mucho tiempo, comentabas. ¿Cómo lo conseguiste esto? Y alguien que diga, oye, quiero conseguirlo, ¿realmente se puede? ¿Por dónde tiene que empezar, no? Ya que tú has conseguido, o lo has conseguido, ¿cómo lo puede hacer, no? Pues mira, te cuento un poco cómo lo hice yo en versión resumida. Yo empecé a invertir bastante pronto, descubrí lo que era la inflación con 16 años. Bueno, empecé a ahorrar con 6 añitos, que mis padres me inculcaron las bases, ¿no? De, oye, mira, aquí tienes los ahorros, vamos al banco para inculcar el hábito. Pero bueno, no fue hasta los 16, que en el colegio tuve la gran suerte de tener clase de economía, que descubrí la inflación y dije, wow, pero, o sea, sí, he estado ahorrando, pero he estado haciendo, o sea, perdiendo el tiempo, por así decir, porque, por la inflación, precisamente. Dije, vale, tengo que aprender a invertir. Al principio, bueno, pues como buen adolescente, ¿no? Te crees más listo que nadie y dices, ¿para qué me voy a formar? Voy a invertir un poco aquí y allá, y te das cuenta de que no. Entonces ya aprendí las bases, comencé a invertir. Yo personalmente comencé por la bolsa. eh, y luego, bueno, pues fui ampliando a otros pilares, inmobiliario y luego todos los demás. Yo estudié Derecho, Economía y Finanzas, entonces empecé trabajando por cuenta ajena como abogada en un despacho americano, de esto de las películas, de echarle muchas horas y demás. Y llegó un punto en el que, bueno, pues dije, mira, hasta aquí,
me gustaba mucho y fue una decisión difícil de tomar, ¿no? Porque me encantaba mi trabajo, pero dije, mira, solo tenemos una vida y yo quiero luchar por mis propios sueños, no por los sueños de los socios del despacho. Yo soy una persona que, pues, que igual que tú, Héctor, muy inquieta, que quiere hacer cosas, muy curiosa, que quiere aprender, exprimir al máximo la vida. Y dije, mira, pues como tengo mis inversiones que me están generando, voy a dejar el trabajo y voy a dedicarme a mis inversiones, ¿no? Entonces, la gente siempre me dice, pero exactamente cuándo alcanzaste la libertad financiera, y nunca doy una fecha concreta, siempre digo antes de haber alcanzado los 30 años. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento no es un evento, no es un suceso, es algo que se va fraguando con el paso del tiempo. Entonces, no hay una fecha concreta, pero sí que el hecho de haber comenzado a invertir, pues me lo permitió. Y desde entonces, pues el patrimonio se ha ido acrecentando, ¿no? Entonces, es un poquito como lo hice yo. Y para contestar a tu pregunta, si otras personas pueden hacerlo, si soy como el bicho raro que lo ha conseguido, no, no soy la única que lo ha conseguido, ni mucho menos. Hay muchas personas que lo han hecho. Lo que pasa es que pues, no se suele saber, ¿no? No es algo que en España o en el mundo de habla hispana en general el dinero es tabú, entonces no vas contando lo que tienes o no tienes, o el lifestyle que tienes. Y luego también está lo contrario, que en redes sociales hay que tener mucho cuidado porque, volviendo al Ferrari, ¿no? Es muy fácil alquilar un Ferrari y aparentar más de lo que tienes, entonces tampoco hay que dejarse llevar por las apariencias. Pero sí, sí se puede. Ahora sí, no seré yo la que diga que es fácil ni rápido, ¿vale? Requiere foco, esfuerzo, motivación. Hay que tener muy claro a dónde quieres ir, a tus metas financieras, si quieres alcanzarlas. Pero si lo haces bien y partes con unas buenas bases, por supuesto que se puede. Te puede llevar más o menos tiempo, esto ya depende de muchos factores que te sean propios, pero poder se puede. ¿Y cómo creo que se puede hacer? Aquí de nuevo vuelvo, siento ser pesada, pero el perfil de inversión no hay como un único camino. A mí me gustaban mucho los libros de pequeña de estos de escoge tu propia aventura, ¿no? De si quieres subir por la escalera, pues vete a la página 17. Si en cambio quieres que saltar al precipicio, pues vete a la página 4. Con las inversiones es un poquito parecido, ¿no? Entonces cada uno tiene que escoger su camino. Pero si tuviera que dar una única respuesta, a mí personalmente me parece que la bolsa, y dentro de la bolsa la renta variable, ofrece un buen equilibrio entre riesgo-rentabilidad, que puede ser un buen punto de partida para eso, para hacer pues eso, dollar cost averaging, que comentábamos, compras promediadas en activos que ofrezcan una buena rentabilidad. Y luego, si quieres añadir un extra de explosividad, pues hacer una cartera, a mí me gusta llamarlo convexa, ¿no? Que incluyas otro tipo de activos donde con una buena gestión del riesgo, si pierdes, pierdes poco, pero si ganas, puedes ganar muchísimo. ¿A qué tipo de activos me refiero? Pues criptomonedas, por ejemplo, donde bueno, pues, el timing parece acompañar también en estos momentos, pero no solo las materias primas, también te lo pueden permitir hacer. Inmobiliario bien enfocado. Lo bueno del inmobiliario es que tú te puedes apalancar de forma bastante más segura que el apalancamiento en bolsa. A mí me parece que apalancamiento, si no sabes operar en bolsa, no lo hagas porque puedes llegar a perder tu dinero muy rápidamente. En Total. cambio, en inmobiliario se puede cometer errores, pero es más difícil que te equivoques con apalancamiento en inmobiliario que en otros activos más volátiles. Y eso está muy bien en el apalancamiento en inmobiliario, porque con un capital que a lo mejor no es muy grande, pero vas a poder adquirir una propiedad, y si esa propiedad, o sea, la puedes poner en alquiler y está bien, te va a dar unas rentas. Pero claro, a lo mejor no te da mucho, porque si descuentas la hipoteca, los gastos, se te queda pues un poquito, 50 euros, 100 euros, que con eso no alcanzas la libertad financiera, hay que ser realista. Pero en cambio, si tú compras un inmueble, lo reformas y lo revendes, pues a lo mejor de golpe ahí puedes ganar 20.000 euros en unos meses. Entonces son estrategias que tienes que ir incorporando, y si lo haces, si tienes claro hacia dónde quieres ir, una buena gestión del riesgo, pues se puede alcanzar la libertad financiera. También hay como mucho mito, ¿no? Con respecto a todo esto. Y me refiero que hay gente que dice, no, pero es que tienes que tener un capital enorme, ¿no? Para principalmente después alcanzar la libertad financiera. Y no tiene por qué, es lo que dices tú. Yo creo que son estrategias adecuadas en el momento adecuado y mente muy clara, ¿no? En este sentido. Puedes empezar, obviamente tienes que tener algo de patrimonio para ir comenzando, ir movilizando los ahorros, pero con el foco claro. Puedes ir consiguiéndolo, ¿no? Con el paso del tiempo. No hace falta tener una herencia de un familiar, una herencia cuantiosa para alcanzar a posteriori la libertad financiera, ¿no? Es como un poco uno de los mitos que hay también con esto.
Sí, justo. Se suele pensar, que no sé de dónde viene esto, pero se suele pensar que hay que esperar a tener un gran capital para poder empezar a invertir. Y esto, como tú dices, es un mito, es una leyenda urbana. A día de hoy tenemos la gran suerte de que hay una cosa que se llama las fintech, ¿no? La tecnología aplicada a las finanzas, algo que no existía hace 20 años cuando yo comencé a invertir. Todo el tema de los robo-advisors, de todas estas cosas no existían, era mucho más difícil, tenías que pasar por el banco, que te cobraba muchas comisiones. A día de esto, todos estos intermediarios se están erradicando, las comisiones se están reduciendo, se está democratizando mucho el mundo de las inversiones y todo esto hace que la inversión mínima sea muy inferior y sea accesible a cualquier persona. Entonces, más que esperar para ahorrar, para invertir, es mucho mejor darle la vuelta. Invierte y luego espera. De esta manera vas a poner el tiempo a tu favor y nada, si coges un Excel lo puedes ver. Si tú haces un ejemplo de voy a invertir, por ejemplo, esta cantidad ahora frente a esta otra cantidad mayor más adelante, pues la persona que ha empezado pronto con una cantidad menor acaba mejor parada que una persona que ha empezado con mayor capital, pero más tarde. ¿Por qué? Porque es más importante cuándo empiezas que con cuánto empiezas. Y esto es algo muy, muy importante, que hay que entender que es mejor invertir, aunque sea poquito, aunque solo te puedes permitir 50 euros, pero esos 50 euros con el paso del tiempo se pueden convertir en cantidades más importantes, ¿no? Lo que se dice que granitos de arena acaban haciendo un desierto, pues es totalmente cierto. Así que, de verdad, invertir, o sea, no hay que lanzarse a decir, venga, quiero invertir ya, no, hay que entender en qué se está invirtiendo para no perder ese dinero, pero eso, comenzar a invertir cuanto antes en buenas estrategias y obviamente... yo soy muy defensora de, hay un movimiento en inglés que se llama el movimiento FIRE, que significa fuego, pero que viene de las siglas en inglés de Financial Independence Retire Early, es decir, libertad financiera, jubilate pronto, que ellos abogan por vivir como monjes tibetanos, ¿no? De ahorra al máximo, no te des ningún capricho, nada. Y sí, está bien para ahorrar más, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el camino hacia la libertad financiera, ya te he dicho que no es rápido, lleva su tiempo. Y si vives amargado, frustrado de que quitas todo, cualquier capricho, gasto, dices, pero es que realmente me merece la pena. Entonces yo creo que es mucho mejor antes que, o sea, sí, hay gastos, los gastos hormiga, gastos que no te aportan nada, que eso hay que cortarlos, pero más allá de buscar ahorrar más, es más interesante generar más. Y esto es algo que tampoco se tiene esa cultura de, pero si ya estoy trabajando a tiempo completo, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, pues hay otras vías. Y en ese sentido, una última cosa, es que se suele, o sea, parece que el enemigo de la libertad financiera es el trabajo que se tiene, sea por cuenta propia o por tu cuenta ajena, y yo creo que no, no hay que verlo así, hay que verlo como un trampolín. Si tú vas trabajando tus inversiones a la vez que tienes un trabajo, de nuevo sea por cuenta ajena o cuenta propia, eso va a ser un trampolín increíble para poder alcanzar la libertad financiera. Entonces, no tengas prisa por dejar tu trabajo y decir, ah, mira, me voy a dedicar a las inversiones. No, sé inteligente, utiliza tu trabajo para esos ingresos. Por ejemplo, financiación bancaria, tú vas a obtener financiación bancaria mucho más fácilmente si tienes un trabajo estable que si no lo tienes, pero una diferencia abismal. Entonces, sé inteligente, utiliza esos ingresos para canalizar tus inversiones, que empiecen a trabajar y así verás cómo en menos tiempo del que a lo mejor puedes pensar, ahora podrás dejar tu trabajo y así ganarás más rápido que si dejas tu trabajo y solo dependes de tus inversiones. Así que hay que tener esa planificación que comentabas al principio para poder llegar a esas metas que se buscan. Es que es eso, ¿no? La diversificación es bastante clave. Yo siempre digo, y en mi ejemplo personal, y la gente, la audiencia que me conoce, lo sabe. Y yo, por ejemplo, pongo siempre mi experiencia personal, ¿no? Y yo antes dependía de una fuente de ingresos de una parte concreta, ¿no? Que es la creación de artículos para medios de comunicación o, bueno, todo lo que es mundo del copy, mundo del blog, mundo de todo esto, ¿no? Y yo lo que he hecho es diversificar mi fuente de ingresos y cada vez tengo más diversificación desde pues lo que hago aquí, ¿no? Y toda la creación de contenido que lleva tanto hasta consultorías de comunicación. Bueno, pues que yo en mi sector he implementado todo esto, pero también se puede ir haciendo en otros campos, ¿no? Y explorar en lo que uno es válido e incluso formarse y descubrir cosas en las que no crees que eres válido, pero en realidad lo eres, ¿no? Entonces, yo creo que todos seríamos capaces de emprender. Lo que pasa es que no se nos activa el chip en el metabolismo o en la cabeza, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no pienso esto? Pienso lo otro. Y creo que tenemos que ir a un modelo en el que pongamos más en valor nuestras propias capacidades, ¿no? Pero bueno, este es
este es otro debate, pero creo que es interesante lo que has dicho, porque va relacionado con eso, con cómo exprimirnos a nivel mental para tomar las decisiones adecuadas y evitar riesgos a futuro, ¿no? O sea, me parece muy importante. Y precisamente hablando de riesgos, porque es verdad que mucha gente dice o piensa, ¿no? Como que se pinta bonito, ¿no? El mundo de la inversión, que es fácil, y tú lo has dicho antes, no es nada fácil. Y siempre lo digo, todos cometemos errores, tanto a la hora de trasladar, en mi caso, por ejemplo, información o análisis u opiniones personales. La clave es fundamentar esas opiniones y esos análisis, y se cometen errores, y dentro del mundo de la inversión también se cometen errores, pero precisamente esa diversificación diluye esos errores en el tiempo. Pero te quería preguntar, si tuvieras que hablar de el mayor acierto que has tenido a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Y tu mayor error, ¿cuáles serían, ¿no? Esos dos errores, también para visibilizar que pese a los errores, con el paso adecuado no hay problema, precisamente todo lo contrario, ¿no? Pues empezando por el mayor error, es lo que te comentaba antes, el comenzar a invertir sin saber ni en qué estaba invirtiendo, ni tener una estrategia clara, porque eso, o sea, es caldo de cultivo perfecto para que te vaya mal. Si no entiendes el activo en el que estás invirtiendo, no vas a entender por qué puede su precio subir o bajar. Eh, entonces va a ser una ruleta rusa, un casino, que se suele decir la bolsa, cuando no sabes lo que estás haciendo, sí es un casino. La bolsa, si sí que sabes lo que estás haciendo, te das cuenta de que no, que sí que puedes ganar. No ganarás siempre, pero lo importante no ya es que tengas más aciertos que fallos, es que lo que ganas con los aciertos sea superior a lo que pierdes con los fallos. Y eso es importante, ¿no? No hace falta. En el colegio nos enseñan siempre, la mejor nota es un 10 de 10. Y en las inversiones, a lo mejor sacando un 4 de 10, digamos, acertando en 4 y fallando en 6, si esos 4 te dan más que lo que has perdido en esos 6, puedes salir ganando. Entonces, mayor error no entender en lo que estoy invirtiendo, y eso lo hice cuando comencé en bolsa, y lo volví a hacer años después cuando me adentré en el mundo de las criptomonedas. La primera vez que me hablaron de ello, dije, suena súper interesante, pero no sé lo que es, pero voy a invertir, ¿no? Entonces, a mí me acompañó que era un buen momento de mercado, porque esto es algo muy cíclico, entonces no pasó nada, pero si me hubiera pillado en otro momento, pues hubiera podido perder dinero porque no entendía los ciclos y cómo funcionan. Ahora lo tengo clarísimo, sé cómo funciona el halving, sé cómo funcionan todos los demás elementos. Entonces, entender en lo que estás invirtiendo y las estrategias de inversión son fundamentales. En términos de aciertos, dudo cuál ha sido más importante, los dos los hemos mencionado, es el comenzar pronto, es importante, pero aquí cuidado, porque se suele decir, claro, es que si tengo a lo mejor 50, 60 años voy tarde. No, no vas tarde. Simplemente me refiero a empezar pronto respecto a no, o sea, a tu punto de vista, o sea, en el momento en el que cada uno se encuentre, la edad que tenga. Yo tengo una formación que se llama Zenit. Un alumno tiene 85 años y está aprendiendo, tiene ganas de crear, no solo para él, sino para el legado que dejará después a sus familiares. Y esto me parece algo increíble, que hay que entender que nunca es tarde para comenzar a formarse y a invertir. Entonces, el comenzar a invertir cuanto antes, poner el tiempo a tu favor, es más importante. Empezar a invertir antes que pararse a pensar, ¿es buen momento o no? Obviamente no quieres invertir en lo más alto del ciclo, pero es mejor hacerlo antes que esperarse al ciclo siguiente, que a lo mejor tarda años y años en llegar. Eso por un lado, y la diversificación, porque al final vivimos en un mundo en el que las cosas cambian mucho y cambian muy rápido, y no todos los activos se comportan de la misma manera. Entonces, si tienes varios pilares de inversión, vas a tener una cartera más estable, que te deje dormir mejor por las noches, y que vayas aprovechando las bajadas de unos con las subidas de otros para bueno, pues hacer crecer el patrimonio. Así que eso sería el combo de los mayores aciertos. Pues mira, te voy a hacer una última pregunta, ya abordando esta parte final de la charla, que por cierto, ya veis todo lo interesante que comenta Andrea, y que vamos a dejar, a los que lo veáis desde YouTube en directo, os lo pasaremos por el chat, el link a los canales del Club de Inversión, que Andrea es fundadora, y en YouTube lo vais a tener en la descripción del vídeo también, para que podáis visitar sus perfiles, su canal de YouTube. Comparten cosas muy interesantes, la verdad, que yo soy seguidor activo de Andrea de hace tiempo, y os invito a que la sigáis. Pero una última, precisamente, hablábamos antes de contexto de mercado, de foco de largo plazo, etcétera, y te quería preguntar si en este último ciclo o en el punto en el que estamos, ¿has realizado alguna reciente inversión o reciente apuesta a largo plazo que hayas dicho, oye, esto lo veo interesante,
está bien de precio. El año pasado comentabas la mayor apuesta inmobiliaria, pero ahora en 2024 ¿has movido algo o hay algo que estés vigilando que digas, oye, esto me huele a que de cara a largo plazo puede ser oportunidad? Pues me estoy posicionando, o sea, no es del 2024, ya viene el 2023 en semiconductores. Me resulta bastante atractivo. La inteligencia artificial también, pero con cautela porque, bueno, pues podría ser una burbuja incipiente, ¿no? Entonces, sí, pero con cautela. Y lo que más estoy siguiendo de cerca ahora mismo es, bueno, criptomonedas, obviamente, pero ahí ya lo he mencionado. Para mencionar algo que no he dicho tan abiertamente, dentro de las materias primas metales preciosos, hemos tocado el oro, pero hay muchas otras materias primas que pueden ser muy interesantes si se escoge bien el timing. Y aquí me estoy refiriendo a cosas como puede ser el uranio, el litio, eh, eh, el hidrógeno, cosas así que no te vienen a la mente de primeras y requieren tener unos buenos conocimientos de no solo de geológicos, por así decir, sino también de funcionamiento de los mercados, porque son activos más volátiles. Los vehículos de inversión a través de los que puedes invertir no son siempre los clásicos que tendrías para invertir en renta variable, pero son inversiones a las que sí que le estoy echando el ojo y si se materializa una buena situación de mercado, un buen análisis técnico, ahí entraría con fuerza en esos activos. Pues muy bien, Andrea. La verdad que un placer, muy interesante. Como he dicho antes, todo lo que nos has comentado. Un placer tenerte por aquí. Espero que sea la primera de alguna vez más, porque yo la verdad que he estado muy a gusto y espero que tú también. Y nada, espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias, Andrea, y un placer tenerte por aquí. Gracias, Héctor, a ti. Será un placer. Lo mismo digo. Y felicidades para ti, el canal, el público también que tienes es extraordinario. Veo cómo interactúan contigo, tanto los contenidos como el tu público extraordinarios, así que gracias por haberme tenido con vosotros hoy. Pues muchísimas gracias y lo que digo, espero que nos animemos a más charlas de este tipo. Muchas gracias, Andrea.